Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con Maricel Robles Gutiérrez sobre la iniciativa comunitaria La Olla Común. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Radio Independencia, con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y el compañero Andrés González Verdecía, como de costumbre. En Puerto Rico se encuentra en una crisis política, económica y social desde hace muchos años, de la cual son responsables muchas personas, entre ellos los dos partidos políticos principales que han gobernado el país, los populares y los PNP, que se han encargado de embrollar al país y de proteger y responder a los intereses privados de los sectores económicos en mayor ventaja sobre los más vulnerables. Además, otra de las consecuencias de nuestra crisis económica, social y política es nuestra situación colonial, que no ha permitido nuestro pleno desarrollo como pueblo y que hemos visto en años recientes, la hemos visto todavía más evidenciada con la imposición de una Junta de Control Fiscal cuyo propósito es defender los intereses económicos de los bonistas o acreedores del gobierno mediante imponiendo, ¿verdad?, medidas de austeridad que afectan principalmente a la clase más vulnerable, a los sectores más vulnerables de nuestro país. Además, le sumamos a eso un huracán bien heavy que pasó hace un par de meses por Puerto Rico y que agravó todavía más nuestra situación económica y social. Pero no todo ha sido negativo, porque a raíz de esto han surgido muchas iniciativas o proyectos comunitarios y sociales dirigidos a proteger precisamente a estas clases o a estos sectores más vulnerables, entre ellos La Olla Común. Y para discutir y para que nos hable sobre este proyecto, esta iniciativa comunitaria, tenemos hoy con nosotros a Maricel Robles Gutiérrez. Bienvenida, Maricel. Saludos, muchas gracias por la oportunidad. Como tú dices, ¿verdad? Y esas dos cosas que mencionas principalmente son las que están marcando nuestra coyuntura ahora mismo. Lo que es la imposición de la Junta de Control Fiscal en el país, pues ha cambiado un montón las reglas de cómo la política pública se implementa y cómo ¿verdad?, cómo se está utilizando los bienes del pueblo ¿verdad?, como colateral de la deuda, y cómo esa junta viene entonces a sacarla, a vender todo lo que nos queda de parte de patrimonio, exactamente, para pagarle eso a esos bonistas. Esto es un negocio, ¿verdad? Y esto en el mundo entero, la deuda pública es la deuda más grande que se estima a nivel mundial. Así que pensamos a quién le debe el mundo si estamos diciendo que la deuda pública, o sea, la deuda que financia el sector, los servicios básicos de las personas, pues no tenemos otra salida sino que pagar según ellos. Y entonces no hay ningún tipo de estudio, no hay ningún tipo de mitigación, no hay nada que esté tomando en cuenta cómo la gente se está afectando y cómo la gente tiene que sobrevivir día a día en esto. Y luego que pasa el huracán María, pues más todavía esa pobreza, ¿verdad?, como decimos, se duplicó, se triplicó. Se visibilizó. Exacto, se sacó un manto estético, claro, que tenía el país por los árboles que tapaban todas esas casas que estaban ya ¿verdad?, hechas en madera y zinc, que no tenían acceso a un montón de estos servicios que estábamos hablando que le quedan al país. Eso que de por sí la pobreza estaba, se recrudece porque más personas están viviendo lo que sería ya no tener acceso a cosas básicas, y pues vimos dentro de la crisis el revolú, vimos una oportunidad organizándonos, ¿verdad? Y eso es bien importante, que más que un proyecto para la comunidad,
Es de la comunidad. Desde el inicio, desde la comunidad misma que se organiza, que no solamente se da, ¿verdad?, en la olla común, el Centro de Apoyo Mutuo de la Olla Común. Esto viene un poco coordinado y viendo ejemplos que se estaban formando ya alrededor de la isla. Sobre 7 u 8 centros de apoyo mutuo se iniciaron autónomos, pero en comunicación, ¿verdad? ¿Y de qué se trata, Maricel? Eso es lo que queríamos saber. ¿Cuáles son los centros de apoyo mutuo? ¿Dónde están y cuál es el fin? Los centros de apoyo mutuo, ¿verdad?, inician específicamente por la coyuntura de María, la falta de acceso a suministros básicos de alimentos, de artículos de primera necesidad, personas que tenían necesidades también de salud. No había forma de nosotros accesar a farmacias, a supermercados, a cosas, ¿verdad?, que son de sobrevivencia. Sí. Y entonces estos centros de apoyo mutuo, que algunos empiezan con personas que ya nos conocemos desde antes, desde el activismo, pero otros se dan ¿verdad?, como iniciativas propias de los mismos vecinos y vecinas del espacio. Empiezan a juntarse con los poquitos que tienen y empiezan a crear comedores sociales o comedores comunes, ¿verdad? Empiezan a trabajar brigadas de limpieza de las calles, de los vecindarios. Se empieza a coordinar suministro desde la diáspora, que fue muy complicado entrarlos a la isla, porque como saben, los puertos estaban cerrados, pero sí sirvió esa comunicación porque la denuncia constante que se dio desde la diáspora fue súper vital para nosotros pues lograr algunos de esos vagones que entraran al país. Y estos centros de apoyo mutuo empiezan a formarse. El primero que yo entiendo que se da en Caguas, el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas. Y allí... Pero esto es antes del huracán. No, esto es a raíz del huracán. A la semana y media, a la semana yo creo que del huracán ya estaba todo el mundo pensando qué vamos a hacer, porque después de que uno, ¿verdad?, verifica cómo está su familia y las cosas principales, rápido pues ¿verdad?, uno se quiere sentir útil en esta situación. Sabemos que las autoridades ni el gobierno estuvo respondiendo para nada en los espacios más comunes, así de cascos urbanos, espacios de las ruralías, comunidades que, ¿verdad?, quedaron incomunicadas por meses. Pues había una idea de nosotros y nosotras ponernos en contacto con gente que estuviera deseosa de trabajar y de hacer algo un poco más organizado, que sí nos permitiera sobrevivir esos primeros meses. Y la olla común, así... ¿Cómo surge? La olla común, ¿Quién es el grupo? ¿Cómo se forma? Pues la olla común comienza a raíz de la Brigada del Mellao. La Brigada del Mellao fue una brigada que se formó en el casco urbano de Río Piedras entre jóvenes y vecinos y vecinas, o sea, porque el casco urbano pues cuenta también con presencia de jóvenes universitarios, pero también hay una comunidad bastante organizada y se empiezan a hacer brigadas de vamos a contactar a la persona que le cayó un árbol encima y organizar todos los días a las 8 de la mañana se encontraba todo el mundo frente al boricua y de allí buen spot. Es un buen spot, exactamente. Se distribuían a la comunidad de Venezuela, Buen Consejo, se limpió la plaza de la Convalecencia, a las escuelas cercanas a todo el casco de Río Piedras también, y pasado esa primera experiencia de juntar todas esas personas a hacer... Y ver resultados. ¿Verdad? Obviamente estas brigadas contaban con que las mismas personas de las casas nos hacían comida. ¿Verdad? Un trabajo bien solidario, bien bonito, pero pues vimos que había oportunidad de hacer más. Y me imagino que también se dieron cuenta de las necesidades que tenían un montón de estas comunidades. Exactamente. La necesidad principal que vimos fue la de la alimentación. Exactamente. No había forma de conseguir comida, y FEMA, ni el municipio, ni, ¿verdad?, estos organismos no montaron casi... ¿verdad? Mecanismos para ni organización, suplir esas necesidades. Exacto, sí. Así que pues nos pusimos en contacto con los comedores sociales, que es otro proyecto bien nítido que está ocurriendo por ahí, que lleva más de 4 años. Ese sí lleva mucho tiempo, y su experiencia dentro de la alimentación solidaria pues fue una base para nosotros montar la olla común, porque ellos funcionan con un sistema de intercambio de
Pues tú puedes aportar, sea con dinero, sea con donativos de alimentos o de artículos, o sea porque tú te involucras a trabajar en el proyecto directamente. Y nos gusta mucho esto porque más que hacer, ¿verdad?, un proyecto de asistencialismo, que es algo que queremos romper, era un proyecto de intercambio. Tú estás aquí con nosotros y trabajas, pues te aseguras que vas a recibir plato de comida, que vas a tener otros apoyos de los suministros que llegan, de la ropa que se estaba consiguiendo donada también, y así un poco empezamos a montar eso. Y ustedes entonces se inspiraron con los comedores, como diría, ¿verdad?, con los inspiramos, comedores sociales, pero gente de la que trabaja o colabora con los comedores sociales, ¿se integraron también a la vía común o son grupos? También los que estuvieron los que eran de Río Piedras per se, acuérdate que fue mucho por la localidad, o sea, geográficamente lo que estábamos planteándole a las personas que conocíamos que tenían ganas de trabajar era en tu espacio que tú puedes tener contacto consistentemente, porque muchas de las organizaciones no se podían comunicar y fue bien complicado organizar desde los grupos políticos, desde los grupos sociales, pero sí había una oportunidad de organizar con tus vecinas y ¿verdad?, con la gente del barrio, con gente que usualmente no trabajamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer incluso cuando no hay tiempos de crisis, así como huracanes? Claro. Que la comunidad siempre debería estar organizada. Y un poco los centros de apoyo mutuo, entonces ahora están viendo que, ¿verdad?, pasa María, logramos hacer esto, cómo esto puede ser un proyecto a largo plazo que se sostenga, ¿verdad? Y eso es bien importante porque no vamos a vivir de donaciones toda la vida. Uh-huh. Así que hay que pensar en proyectos económicos realmente viables y de algún intercambio entre los mismos centros de apoyo mutuo y otras iniciativas, ¿verdad? Porque no todos son centros de apoyo mutuo. En Mayagüez se formó la Brigada Solidaria del Oeste, que no tenía un espacio de comedor per se, pero se movía alrededor del campo de Mayagüez, visitando las comunidades, llevando suministro y llevando comida también. Y además de comida, ¿qué otro tipo de suministros o servicios ofrecen ustedes? Pues al principio, exacto, era mucho artículos de primera necesidad para llevarse a la casa, ¿verdad? Hasta incluso para mujeres embarazadas, mujeres que fueran madres solteras, que no, ¿verdad?, que no tenían acceso a lo que necesitan los niños y niñas en el país, que son, ¿verdad?, una demanda bastante fuerte. Y ropa. Y he visto por ahí también en las redes sociales que ha habido ferias de medicina alternativa, open mics y poesía y música. Se hicieron muchos talleres de música, teatro, salud, y movimos médicos solidarios a las comunidades. Se hizo una red bien chévere de apoyo así. La salud y acupuntura para el pueblo estuvo dando, ¿verdad?, y continúa dando visitas consistentes a los centros de apoyo mutuo y buscando recursos de afuera también que vengan a apoyar eso, porque la acupuntura como medicina alternativa es bien económica y realmente trataba con lo que principalmente estábamos viviendo ahí, que era una ansiedad y un estrés de no saber cómo movernos. Pues nos mantuvo, ¿verdad?, estables emocional, mentalmente, físicamente, durante todo ese proceso y sigue siendo un método alternativo bien radical dentro de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Los planes médicos y la salud aquí es inaccesible. Y te quería preguntar, ¿tienen alguna idea de más o menos a cuánta gente ha impactado o no tienen? Pues nosotros diariamente al principio, ¿verdad?, y porque los números sí han bajado un poco. Al principio del huracán atendíamos a 150 personas por día. Y solamente hablando de desayunos, aunque teníamos una coordinación con otras iglesias que estaban repartiendo almuerzos para no duplicar esfuerzos, para apoyarnos. Si a ellos les sobraban algo, nos intercambiábamos y así mismo, ¿verdad?, nosotros hacemos desayunos, pues si nos regalaban arroz, vamos a dárselos a las personas que cocinan los almuerzos y la cena. Actualmente, sobre 80 personas. Diarias. Y eso muestra que antes de María aquí había necesidad y no había proyecto público o gubernamental que estuviera satisfaciendo esas necesidades. La comunidad más vulnerable, en nuestro caso en Río Piedras, son personas sin techo, personas que tienen adicciones y muchas personas mayor, bien mayor,
que no está atendida por sus familiares, que no tiene ningún apoyo más allá que lo que ellos lograron aglutinar de seguro social, y viven bien en la precariedad y existen desde antes, ¿verdad? Y varias de esas personas, principalmente las personas sin hogar, son el equipo principal de la olla ahora mismo, que es lo interesante, que no son tanto estudiantes, al contrario. Lo que ha pasado es que a medida que pasa el tiempo, más personas que trabajan constantemente con la olla se han quedado a organizar y a pensar el trabajo futuro de la olla. Y a nosotros nos consta, Adriana y yo llegamos a ir durante, digamos, el apogeo, ¿verdad?, de la crisis post-huracán. Fuimos a Río Piedra, estuvimos allí, y quienes estaban proveyendo esos servicios eran gente como las que tú describes, también el proyecto Enlace, sé que estuvo allí, y gente de las iglesias adyacentes eran quienes estaban proveyendo pues esos suministros más directamente. Yo no vi allí mucha actividad gubernamental en aquellos días. Ni yo. Y una pregunta que yo creo que no te hemos hecho, ¿dónde es la olla común? Pues comenzamos, y actualmente todavía estamos ahí, como un intercambio solidario con el Café Teatro El Ensayo. El compañero Ricardo Magriñano nos ha prestado ese espacio todas las mañanas. ¿Cuál es el ensayo? El ensayo es lo que anteriormente era Taller C, en la calle Robles, número 55. Que tenemos esos añitos, ¿no? Hablamos de Taller C. Pero estamos ahí, no obstante, estamos ¿verdad?, con la política que está cogiendo el grupo ahora mismo. Extenderse a otro sitio. Extender a rescatar espacios vacíos, espacios abandonados, y también viendo ejemplos de los otros centros de apoyo mutuo que han ocupado escuelas que cerró la secretaria el año pasado, escuelas y que siguen cerrando. ¿Verdad? Sí, pues ahora van a tener mucho espacio. Bueno, si es que no se la transforman en charters. Exactamente, pero pues lo que, ¿verdad? Llevamos como 3 encuentros de estos centros de apoyo mutuo donde lo principal ha sido el tema de sostenibilidad y el tema de ocupar espacios, sea edificios públicos, porque el Centro de Apoyo Mutuo de Cagua está en un edificio que fue anteriormente el Seguro Social de Cagua, y ahora mismo estaba abandonado años atrás, y bueno, la policía intervino una vez, pero son tantas personas las que están trabajando ahí que no pudieron decir más nada y no han vuelto a visitar el espacio. Y varios de los que además es una causa tan legítima que como quien se atreve a intervenir. Sí. No, sálganse, lo queremos esto abandonado. Están proveyendo un servicio que debería proveer el Estado. Exactamente. Y espero que eso sea la idea general, que nos dé más break para instalar mejor estos proyectos, porque ¿verdad?, los otros que están en Las Marías y en Lares, el proyecto Escuela Bartolo. Escuela Bartolo, que la necesidad principal era la vivienda. Muchas mujeres solteras vivían en casas que no tenían título de propiedad. Solteras, y me imagino jefas de familia. Exacto, que no ellas solas tenían que gestionar la vida para ella y sus hijos. Uh-huh. Y allí se dio un proceso bien interesante de tomar una escuela, de hacer un modelo dentro de un salón de lo que fuera una casa, y replicar ese modelo, convirtiendo los otros salones en casas para estas personas. Y ellas son las que corren ese espacio, ¿verdad? Son todas agricultoras, así que están empezando a producir juntas. Y ves toda esta reorganización de cómo hacemos economía, cómo hacemos sociedad en esos espacios, pues es lo que nos está moviendo ahora mismo a que esto dure para largo. Tú hablaste de estos proyectos, y también vi en las redes sociales de ustedes, de la Olla Común, que el Hormiguero, Centro Social Autogestionado, que se encarga de eso precisamente, de recuperar y ocupar espacios abandonados para este tipo de propósitos. Ellos y ellas nos han apoyado fuertemente en el proceso también de ocupación. Yo creo que su misión por el momento, que supongo que seguirá moviéndose según las necesidades que vean, pero es apoyar a grupos que necesiten, o a personas, individuos, individuas, que necesiten un techo, que no hayan podido conseguirlo, que entiendan sus derechos dentro de eso, porque existen derechos para los ocupantes. Uh-huh. Y ¿verdad?, muchas veces se les viola ese derecho porque las autoridades vienen, o los dueños vienen ¿verdad?, con más recursos, y intimidan a estas personas que están en necesidad y que, ¿verdad?, son más vulnerables, y los sacan de los espacios. Ellos
te dan apoyo de cómo hacerlo, de recursos de abogados y abogadas que también pueden ayudar. Así que ha sido súper vital el conocimiento ¿verdad? que han desarrollado durante su proceso de ocupación y dentro de eso el apoyo que están dando a los otros grupos. También he visto que han colaborado con Huertos Semillas UPR Río Piedras. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué se trata ese proyecto? Pues el Huerto Semilla es un espacio de ¿verdad? Lo que yo entiendo, porque sí. no me he involucrado mucho con las compañeras de allí, pero sí colaboramos recientemente en un proyecto de retomar la tierra, empezar a producir y que los que produzcan puedan llevarse cosas para sus casas, que se genere, ¿verdad? Una independencia alimentaria y que sea un espacio también más para experimentar, que tú puedas luego moverte a tu espacio personal o colectivo y empieces a gestionar huertos o producción de fincas, porque muchas de esas compañeras y compañeros allá también trabajan con fincas y hacen intercambios. Así que nosotros trabajamos juntos por otra necesidad, que fue por un techo que estaba dañado post María. Después de 6 meses, FEMA lo que hizo fue ponerle un toldo, no le dio dinero para reconstruir su techo, así que nos juntamos las manos y también con un compañero de Proyecto Techos, que ellos están construyendo casas ahora mismo en distintas comunidades. En Villa Sin Miedo construyeron ¿verdad? como 10 casas y han empezado a hacer unos modelos para seguir apoyando las otras comunidades que tienen necesidades de ese tipo. Y Maricel, te pregunto, ¿has visto gente que quizás no haya participado previamente que no se haya sido tan activista quizás en este tipo de movimiento social comunitario y que, digamos, se haya evolucionado dentro de la olla? Porque sé que eso suele suceder de vez en cuando. Eso es lo más bonito que ha pasado, de verdad. Y yo creo que ahí es que debemos apuntar la mayoría de las personas que pensamos en cambio radical en este país, es ¿verdad? Hay tanto potencial, tantas personas que creen en esto ya, que no tienen espacios organizativos para ¿verdad? Involucrarse y llevar sus planteamientos y trabajar como, ¿verdad? El compromiso que yo he encontrado en la olla con las compañeras y compañeros que hemos conocido es impresionante, mucho más que el que yo trabajaba a veces con compañeros activistas, ¿verdad? Y eso a mí me hace pensar que tenemos que un poco replantear la política de trabajo que hemos estado haciendo. A veces nos vamos bien macro a los temas que están en el país mediáticamente discutiéndose, pero no vemos cómo vamos a resolver las necesidades principales y cómo eso es un puente. Claro, igual los cambios sociales yo creo que se supone que se creen así, ¿no? De adentro para afuera, creando desde la casa, las familias, las comunidades y así hasta que tengamos el poder de nuestro país, por fin. Y las relaciones que se daban en Río Piedras anteriormente a la olla, porque la olla ha sido un espacio que necesariamente tú te tienes que llevar bien con la persona o con tu compañero de la calle, porque allí no, ¿verdad? Tenemos unas reglas comunes que se decidieron en grupo, que, ¿verdad? Aquí tenemos que tener respeto, no vamos a tolerar ningún machismo tampoco, la violencia, vamos a resolver, ¿verdad? Los problemas vamos a resolver los distintos a siempre, ¿verdad? Resolverlo con violencia. Así que se ha transformado también las relaciones interpersonales de la comunidad con la que trabajamos en Río Piedras y ¿verdad? Es bien bonito el respeto que se ha desarrollado. Por eso es importante también este tipo de proyectos, porque como tú decías antes, no solamente suplir, ¿verdad? unas ayudas en respuesta a unas necesidades, sino que crea unos espacios comunitarios de empoderamiento y de que abren a la discusión de un montón de otros temas sociales, políticos, o temas como que tú acabas de mencionar del machismo, y dentro de esos proyectos o partiendo de esos proyectos se crean cambios sociales. Exactamente, sí. Y si tuvieras, la gente llega con el periódico y ya indignado y es un tema de conversación, viene el otro y grita, esas personas sabemos ya lo que quiera. O sea, por eso a veces pecamos un poco en la izquierda tradicional de querer llevar la información, educar, entre comillas, ¿verdad?
pero realmente lo que hace falta es involucrar gente en trabajo diario y obviamente pensar nuestro trabajo como un trabajo diario más que planificar manifestaciones o protestas. Son importantes, claro que sí. Sí, todo el mundo va a querer ir como quiera, claro. ¿verdad? Pero como tú conoces a las personas y te ganas la confianza y cuando tú cuentas, ¿verdad? Tú sientes que puedes contar con alguien, tú también tienes que ser alguien con quien ellos y ellas puedan contar. Así como mantenemos esas relaciones a largo plazo. Sí, yo creo que eso es una parte bien importante que yo tuve la oportunidad de vivir en la huelga, ¿no? Que un poco, en gran medida, la efectividad yo la atribuyo, ¿verdad? De esa huelga del 2010, me refiero. En nuestro caso, el hecho de que muchos de nosotros nos conocíamos y teníamos, era una amistad, más allá de una convicción ideológica similar, teníamos una amistad y una confianza que se manifestaba a la hora de tomar unas acciones colectivas y un poco en la medida en que la gente participa de estos procesos políticos, pues los hace parte de uno y entonces es más real, más allá de una visión ideológica abstracta, sino que uno participa porque lo estás viviendo, es tuyo. Sí, y uno no como quien dice, uno no se puede enfogonar e irse, uno tiene que resolver. Porque es casi una familia, ¿verdad? Y eso es distinto a cuando entramos a hacer trabajo y nos distanciamos de los grupos porque hay diferencias ideológicas o lo que sea. En estos espacios así comunes hay que resolver las diferencias para poder continuar trabajando. Y las diferencias van a estar y cómo tú sobrepasas un poco. Y las diferencias no necesariamente son malas. No lo son. De las diferencias se aprende. Esa constante crítica a lo que estamos haciendo es lo que nos permite movernos y crecer y mejorar. Siempre hay que estar mejorando. No podemos pensar que tenemos la cosa planchada. Claro. Porque siempre hay cosas nuevas y escuchar, más que a veces llevar recetas. Hay que saber escuchar y ayudar a que esas cosas que las personas quieren que pasen, ¿verdad? Y como nuestra experiencia pasada nos ayuda ¿verdad? a apoyar esas iniciativas que se dan autogestionadas. Pues nítido. ¿Y cómo puede la gente que esté escuchando esto aportar a la iniciativa? Pues en la olla común siempre hace falta donaciones. Sí, bueno, en todo es clave. Hace falta trabajo. Nosotros operamos de lunes a jueves y sábados de 6 a 11 de la mañana. Siempre, ¿verdad? De 6 a 8 se cocina, a las 8 se sirve, hasta las 10 y a las 10 se recoge. Y pues siempre va a hacer falta gente voluntaria que llegue allí y meta mano. Voluntarios y donaciones. ¿Qué tipo de donaciones? Donaciones de todo tipo de alimentos no perecederos. Principalmente nosotros somos desayunos, así que azúcar, leche, avena, café, ensalada para hacer atún o habichuelas, inventamos allí con lo que haya, pero... Okay. ¿Y hay manera de donarles dinero también? Sí, ¿verdad? Se pueden pasar por allí en el mismo horario que dije, de lunes a jueves y sábados de 6 a 11 de la mañana en el Café Teatro El Ensayo. Ahí está la olla común ahora mismo. Esperamos pronto. Antiguo Taller C para los viejos. Exacto, Antiguo Taller C. O hay un número de cuenta, la 353 en la cooperativa Tucop, y el número de ruta 0215-84660. 0215-84660. Cualquier cosa se pueden comunicar al 787-367-3869. Y si quieren donar o si quieren participar del espacio, pues coordinamos. O si no, pasar por allí directo. Exacto. Y con ganas de trabajar. Exacto. Y decir qué hay que hacer y involucrarse o llevar las donaciones o lo que pueda hacer cada cual. ¿Y están en las redes sociales por ahí también? Sí, la olla común, así mismito. En Facebook tenemos una página y ahí publicamos las actividades que hacemos y, ¿verdad? Y todo eso. Pues nítido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maricel. Gente, ya saben, la olla común, apoyen y todos los demás proyectos comunitarios de calidad que hay por ahí. Los que sean chanchullos y no son de calidad, si los hubiera, pues no los apoye, pero apoya a los buenos. Exactamente. La olla común. Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Maricel Robles Gutiérrez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.